Bienvenido a otro video más de química divertida y entretenida. En este video mostraremos qué es un equilibrio químico. Es una reacción que nunca llega a completarse, pues se produce en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y a su vez estos forman nuevos reactivos. Cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen, ya sea reactivo o producto, se estabiliza, se llega al equilibrio químico. Bien, equilibrio químico de moléculas. Es una reacción reversible, es decir, que se produce en ambos sentidos. Los reactivos forman productos y a su vez estos forman de nuevos reactivos. Cuando las concentraciones de cada una de las sustancias que intervienen, sea reactivo o producto, se mantienen constantes, es decir, ya no varían con el tiempo, se dice que la reacción ha alcanzado el equilibrio químico. Constante de equilibrio. En una reacción cualquiera, A más B, C más D, la constante Kc tomará el valor, como lo vemos aquí en la ilustración. Kc viene siendo el elemento C elevado al exponente por D elevado también a su exponente. A por B, los dos elevados al exponente. Para concentraciones en el equilibrio, la constante Kc cambia con la temperatura. Pero atención, solo se incluye las especies gaseosas o disoluciones. Las especies en estado sólido o líquido tienen concentraciones constantes y por tanto se integran en la constante de equilibrio. Constante de equilibrio. En la reacción anterior, el hidrógeno más el yoduro, que forman dos moléculas de yoduro de hidrógeno, tenemos aquí Kc, el yoduro de hidrógeno lo elevamos al cuadrado, que es su exponente, entre el hidrógeno por el yoduro con su coeficiente normal, lo multiplicamos. El valor de Kc dada su expresión depende de cómo se ajusta a la reacción. Es decir, si la reacción anterior la hubiéramos ajustado como un medio hidrógeno más un medio yoduro, formaría yoduro de hidrógeno. La constante valdría la raíz cuadrada de la anterior. Aquí tenemos un ejercicio para practicar lo explicado. Escribir las expresiones de Kc para los siguientes equilibrios químicos. Solo en este video haremos la A y la B. La C y la D le quedará de tarea y lo dejan en su comentario. Daremos unos segundos para que resuelvan, copien. Bien, tenemos elementos del oxígeno con el nitrógeno, como lo tenemos en la A, solo que con el coeficiente 2 y elevado al cuadrado, como mostramos en la diapositiva anterior. Lo dividimos entre el nitrógeno por el oxígeno con sus coeficientes normales. En la B tenemos A, el cloruro con el oxígeno y el nitrógeno elevado al cuadrado entre el oxígeno, el óxido del nitrógeno al cuadrado por el cloruro. Bien, el ejercicio B será otra práctica más. En un recipiente de 250 mililitros se introduce 3 gramos de pentacloruro, estableciéndose el equilibrio pentacloruro de fósforo, tricloruro de fósforo y más cloruro, sabiendo que la Kc a la temperatura del experimento es 0,48, determina la composición molar del equilibrio. Bien, tenemos los moles iniciales del pentacloruro de fósforo, que son 3 entre 208,2. En el tricloruro de fósforo será 0 y en el cloruro 0. Los moles equilibrados en el pentacloruro de fósforo son 0,0144 menos X. Recordemos que X es la incógnita que vamos a buscar, puede ser cualquier número. En el tricloruro de fósforo está X y en el cloruro X. Las concentraciones según la equilibración molar es 0,0144 menos X sobre 0,25 en el pentacloruro de fósforo. En el tricloruro de fósforo tenemos X sobre 0,25 y en el cloruro X sobre 0,25. Bien, la Kc, o sea la constante, multiplicamos el tricloruro de fósforo por el cloruro entre el pentacloruro de fósforo. Obtendremos X sobre 0,25
por X sobre 0,25 entre el pentacloruro, como dijimos, de fósforo, que sería 0,0144 menos X sobre 0,25, que eso da resultado 0,48. Encontramos X, que es igual a 0,130. Bien, tenemos los moles equilibrados en el pentacloruro de fósforo, que son 0,0014, en el tricloruro de fósforo, que son 0,013, y en el cloruro, que son 0,013 igual. Bien, significado químico del valor de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio de una reacción química, Kc o Kp, indica en qué grado los reactivos se transforman en productos. Una vez alcanzado el equilibrio, bien, si K es muy grande, la reacción directa progresa hasta que prácticamente se agota alguno de los reactivos, como lo vemos en esta figura. Las concentraciones, como K es muy grande, los reactivos disminuyen y el producto aumenta. Si K es aproximadamente 1, en el equilibrio de las concentraciones de reactivos y productos son similares, o sea que se mantienen en equilibrio. Si K es muy pequeña, la reacción está muy desplazada hacia los reactivos, apenas se forman productos. Muy bien, los productos apenas, como ven en la gráfica, se muestran y los reactivos sobrepasan los productos. Factores que modifican el equilibrio químico. Principio de Chatelain. El equilibrio químico se puede alterar por efecto de la variación de la temperatura, de la presión, del volumen o de las concentraciones de las sustancias presentes. O sea que si tenemos una de estas características, el equilibrio varía. Cuando esto ocurre, el equilibrio químico se desplaza en el sentido conveniente para concentrarse a la variación. Este es el principio de Le Chatelain. Magnitud de Kc y Kp. El valor de ambas constantes puede variar entre límites bastante grandes. O sea, tenemos hidrógeno más cloruro, que forman dos moléculas de cloruro e hidrógeno. La constante K elevada a 298 Kelvin es igual a 2,5 por 10 a la 33. La reacción está muy desplazada a la derecha. Entonces, el hidrógeno más el yoduro formaría yoduro de hidrógeno, que sería la constante K a esa temperatura, que sería 698 Kelvin, que es igual a 55,0. Se trata de un verdadero equilibrio. El nitrógeno más el oxígeno serían dos moléculas de óxido de nitrógeno, que sería la constante K a la temperatura de 298 Kelvin, que sería igual a 5,3 por 10 a la menos 31. La reacción está muy desplazada a la izquierda, es decir, que apenas se formarían productos. Grado de disociación. Se utiliza en aquellas reacciones en que existe un único reactivo que se disocia en dos o más. Es la fracción de un mol que se disocia tanto por uno. En consecuencia, el porciento de la sustancia disociada es igual a 100 por A. Un cambio o perturbación en cualquiera de las variables que determinan el equilibrio químico produce un desplazamiento del equilibrio en el sentido de contrarrestar o minimizar el efecto causado por la perturbación. Bien. Estas son tareas que pueden encontrar en el próximo video, donde estaremos resolviendo y poniendo en práctica lo aprendido en este video. Bien, para despedir un pequeño mensaje: hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Su significado es que siempre es posible hacer mejor las cosas. Ningún día debe pasar sin una cierta mejora. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse en YouTube a Química Divertida y Entretenida.